Buen día para todos, gracias por estar aquí estudiando la palabra de Dios conmigo. Y bueno, vamos a pasar un tiempo de estudio en Hechos 19, verso 1. Hechos 19, verso 1. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo usted conoce un billete falso o un billete original y nuevo? Y básicamente, bueno, recuerdo cuando salieron los billetes de 100.000 pesos. ¿Y cómo sé si por primera vez que me entreguen un billete dice, ¿será que sí es verdadero? ¿Será que sí es falso? Y realmente en el billete hay algunas marcas en las cuales le identifican como un verdadero. Y de hecho hay que conocer realmente un billete verdadero para que no le metan a uno falso. Y hoy vamos a mirar algunas evidencias de cómo nosotros podemos eh, verificar que somos creyentes, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y eso es importante para nuestra vida. Que podamos ver evidencias en nuestra vida. Evidencias. Y de hecho lo vio Pablo. Y la enorme necesidad de que los creyentes en Éfeso pudieran ser bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias en esta mañana por permitirnos, Dios, compartir tu palabra, Señor. Permítenos estar atentos, Señor, a ella y darnos un corazón ferviente para obedecer. Te lo pedimos todo, Señor, en Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, es importante ver en Hechos 19, verso 1, Pablo, después de haber dado informe en Antioquía, la iglesia donde fue enviado, dice que recorrió las iglesias y dice que llegó a Éfeso nuevamente. Y dice acá la palabra de Dios en 19.1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, recordemos que Pablo había predicado la palabra de Dios y en tiempo en Corinto, Pablo dice aquí, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Vino a Éfeso. La semana pasada hablábamos de que Aquila y Priscila le habían tomado aparte y le habían hablado todo lo concerniente, le habían aclarado lo del camino del Señor Jesucristo, su resurrección, su muerte, pero también la venida del Espíritu Santo. Y él entendió que su ministerio estaba incompleto porque no tenía el poder glorioso del Espíritu Santo, en el cual nosotros también fuimos sellados. Amén. Y dice acá que él ya estaba trabajando en Corinto, pero Pablo, de recorrer todas las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Él tenía su equipo de trabajo y podemos ver que trabajan aún en equipo con Apolos, él estando en Corinto, él estando en Éfeso, predicando el Evangelio. Pero entonces mire lo que sucedió. Recordemos que Apolos había recibido solamente la doctrina o el bautismo de Juan, sí, hasta Juan, pero no había recibido las primicias del Espíritu. Y esto le sucedió a estos creyentes. Mira lo que dice. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos dijeron, no hemos oído esto. Ellos habían solamente creído hasta Juan. Y muchos pueden estar en muchas iglesias, pero sin ser llenos del Espíritu de Dios, sin haber nacido de nuevo. Y estos hombres necesitaban conocer personalmente a Dios a través del Espíritu Santo. Dice en el verso, verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús, en Jesucristo. Juan el Bautista era el mensajero de Dios que preparaba el camino y les decía, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hablaba que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él preparaba el camino del Señor. Y esto era lo que hacía Juan, llevando a la gente al arrepentimiento, a que viniera a Dios, pero mostrando al pueblo que era necesario que recibieran a Jesucristo. Y esto estaba diciéndoles Pablo en el verso 5, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice en el verso 6,
y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué sucedió acá? El apóstol Pablo tenía una autoridad apostólica para, en el momento de que las señales le siguieran y de alguna manera sellaran el mensaje que estaba dando el apóstol Pablo y de hecho los apóstoles. Eran señales para autentificar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ellos hicieron muchos milagros, muchos prodigios. De hecho, aquí cuando Él impone las manos sobre estas personas, ellos hablan nuevas lenguas, no lenguas desconocidas. Mucha gente habla que son lenguas y inventan unas palabras sin sentido, ¿sí? Pero estas nuevas lenguas eran nuevos idiomas. Ellos podían testificar el evangelio a otras personas en otros idiomas, De hecho, lo vemos en Hechos capítulo 2, donde ellos hablaban diferentes idiomas y otros le entendían. Otros, como no entendían, decían, están llenos de mosto. Tú lo puedes ver ahí en detalle en Hechos capítulo 2. Y dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Eso significa que testificaban a otros. Desde el momento que fueron llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar, empezaron a testificar. Sus vidas no eran normales como antes lo vivían. Una vida religiosa, una vida hasta a Juan. Desde el momento que recibieron el Espíritu Santo, hubieron evidencias del Espíritu Santo en sus vidas. Y yo quiero hablarte en esta mañana, ¿qué evidencias hay en tu vida? ¿Qué evidencias hay en tu vida que está el Espíritu de Dios en tu vida? Y dice acá, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo empezó a hablar en las sinagogas, a testificar en las sinagogas, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿En aquel en quien no han oído? Dice la palabra de Dios. ¿Y cómo irán sino a ver quién les predique? Qué tremendo versículo. ¿Cómo estas personas creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo creerán? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? Y este versículo en Romanos nos debe llevar a pensar que nosotros debemos hablar la palabra de Dios. Mucha gente no cree en Dios porque nadie va a predicarles. El creyente ha cerrado su boca y no ha testificado del nombre del Señor Jesucristo. No ha testificado de lo que Dios ha hecho en su vida. Dice en el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Este versículo tiene que estar subrayado en tu Biblia, porque si no estás predicando, si no estás hablando de la palabra de Dios, tienes que examinarte a ti mismo. Si el Espíritu Santo está en ti, si te bautizó, si te hizo una nueva criatura. Vuelvo a repetir, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Necesitamos testificar de esta buena noticia, hablar de estas buenas noticias. Y eso es lo que yo quiero hablarte en esta mañana. Evidencias del Espíritu Santo en tu vida. Hoy quiero hablar de 3 evidencias del Espíritu Santo en tu vida. Porque dice aquí, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Buenas noticias. Nosotros tenemos buenas noticias. Tú prendes el radio, muertos tantos por COVID. Prendes las noticias, tantos contagiados por malas noticias. Se han robado los mercados, una cosa por allí, desplaza. Malas noticias. Pero la palabra de Dios tiene buenas noticias. Y esas buenas noticias tenemos que proclamarlas. Tenemos el llamado de Dios para ir a hablar estas buenas noticias. Y estas buenas noticias no se dan a secas, se dan con el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero hablarte de la primera evidencia.
Primero, anota ahí. Y es bueno que tengas un cuaderno de notas para que lo recuerdes. Primero, un deseo profundo de obedecer, de agradarle a Dios. Un deseo profundo de conocer más de Él. Dice en Efesios capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tiniebla, ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nosotros andábamos en tinieblas y ¿qué hablábamos? Perversidades, hablábamos cosas sin sentido, murmurábamos del uno, hablábamos mal del otro, envidiábamos del uno. Pero ¿ahora qué? Ahora somos luz en el Señor. Dice acá en el verso 9, Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Ya hay en tu vida bondad, ya hay en tu vida justicia, ya tú eres generoso, ya quieres hacer lo correcto, porque el Espíritu Santo está en ti. Ya no tú hablas mentira para quedar bien, ya tú hablas la verdad. Aunque nos equivocamos, digamos, la parte fácil es decir mentiras, pero no, ahora tú dices la verdad porque Dios conoce tu corazón y sabes cuando mientes y cuando dices la verdad, cueste lo que cueste. Y dice en el verso 10, comprobando todo lo que es agradable al Señor. Dice aquí, esto es una persona que comprueba, es una persona que tiene discernimiento. Dice, esta persona ya no se la pasa en lo torcido, en lo dañado, en lo corrupto. Ya es una persona que desea obedecer al Señor, que aborrece el pecado, ya no quiere vivir de una forma en la cual desagrada al Señor. Y aun cuando falla, porque todos hemos fallado de alguna manera, hemos deshonrado al Señor de alguna manera, aun conociendo al Señor. Pero ¿sabe qué? Nos sentimos indignos y vamos al Señor en arrepentimiento y vamos al Señor con un corazón arrepentido, ¿sí? Porque sabemos que hemos hecho doler el corazón de Dios. Es el Espíritu Santo que te redarguye, nos redarguye para que haya un arrepentimiento sincero. Y son evidencias del Espíritu Santo en tu vida. Es una persona que no se mueve por emociones. Es una persona que no se mueve por deseos personales, por sentimientos, sino deja que la voluntad de Dios sobre en su vida. Para una persona llena del Espíritu Santo, una persona que tiene evidencias del Espíritu Santo, ora, pide dirección al Señor, es sensato, recibe el consejo, ¿sí? Filtra todas sus decisiones por medio de la palabra de Dios. Dice, bueno, esta decisión que voy a tomar, ¿me va a alejar más de Dios? ¿O me va a acercar más a Dios? ¿Me va a acercar más a mi familia o me va a alejar más de mi familia? La palabra de Dios enseña, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Si hay algo que te aleja de tu esposa, aleja de tus hijos, tienes que evaluar si realmente es bueno, si realmente es sabio. Lo comenta con su esposa, oran los dos, piden sabiduría al Señor y escogen entre lo bueno, lo malo y lo mejor. Eso hace una persona sensata, sabia. No esos que dicen, no, eso echando a perder se aprende. No. Sabemos que tenemos una responsabilidad al Señor. Tenemos un deseo profundo de agradarle. Todas sus decisiones están filtradas por la palabra de Dios y en la oración. Recuerda esto, que aunque no importa a quién agrademos, si desagradamos a Dios. Y no importa a quién desagrademos, si estamos honrando y agradando a Dios. Yo lo tengo como algo de dirección en mi vida. Y el deseo profundo siempre es de honrar al Señor. Me equivoco, todos nos equivocamos. Pero el ánimo y el deseo es de agradar y de honrar a nuestro Dios, el cual nos compró a precio de sangre. Recuerda eso. Primero, un deseo profundo de obedecerle. Segundo, tiene un deseo de crecer escuchando la palabra de Dios. Él sabe que en su interior hay un deseo de conocer más a Dios y sabe que la fuente para crecer es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es esa fuente, dice la palabra de Dios, que correrán en su interior como ríos de agua viva. Y hay un enorme gozo en su propia vida que en el cual le motiva, le lleva a conocer más y más de Dios. Yo te animo a que cada día disfrutes de ese tiempo a solas con Dios, ese tiempo de intimidad con Dios. Porque
aunque lleve 40, 50 años en el Evangelio, recuerda lo que dice Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios, porque ellos es el reino de Dios. Dice, yo llevo mucho de ti, conozco mucho de la palabra de Dios, pero me rindo ante ti. Necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito de tu dirección. Y eso es lo que debemos hacer. Él dice, yo quiero quitar los estorbos, yo quiero un crecimiento, yo no quiero que nada, ningún estorbo esté en mi vida para yo poder crecer más en Dios. No quiero que nada estorbe mi relación íntima con mi Señor. Esa es una evidencia. Recuerda eso, evidencias del Espíritu Santo en tu vida. Un deseo profundo de obedecerle, un deseo profundo de crecer escuchando la palabra de Dios. Dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes. Él desea el crecimiento de sus hermanos. Él no quiere ser un estorbo para la iglesia del Señor, Él quiere crecer. Y dice en el verso 30, anótalo en tu Biblia, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Él no contrista al Señor. El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros desobedecemos al Señor voluntariamente. Él se siente, porque Él es una persona. Es la persona de la Trinidad en la cual nosotros podemos ver que Él se contrista. Él no es una fuerza activa como muchos dicen, como muchas sectas dicen, que no es una persona. Él se contrista. Una persona se contrista. Y nos lleva al arrepentimiento, nos redarguye para que nosotros vayamos al arrepentimiento y volvamos al camino del Señor. Y dice acá en el verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda maledicencia y toda malicia. Ya es un hombre que no dice malas palabras. Ya es una persona que no es un amargado, sino que es una persona gozosa. No es una persona que se aira y que es un fosforito que se prende con nada, no. Es una persona que tiene el gozo del Señor, que a pesar de sus pruebas y sus dificultades vienen a su vida, pero se postra al Señor y dice, yo no me quiero cargar de amargura, entrego eso, porque tú me das gozo y paz y es lo que prometes en tu palabra. Una persona llena del Espíritu Santo ve en una dificultad una gran oportunidad para ser fiel al Señor. Mira una prueba para decir, Señor, yo quiero superar esta prueba honrándote, adorándote, buscándote. Amén. Dice en el verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta persona dice, bueno, este me hizo daño, pero no importa. Pasa la ofensa, no importa, y perdona, y siguen para adelante. No hay nada que mine su corazón. Si alguien le hizo daño, ¿usted sabe qué hace? Y se lo entrega al Señor. Y no carga nada en su corazón. Si usted tiene resentimiento, de ira y falta de perdón contra alguien que le hizo daño, eso es veneno para su vida. Eso no le hace daño a la otra persona, se hace daño a usted. Saque ese cáncer. Recuerde lo que hizo el Señor perdonando todos nuestros pecados, una deuda impagable. Ahora, ¿por qué no perdonaremos nosotros? No te olvides de recordar siempre eso. Mira lo malo, lo bueno, pero mira lo mejor que Dios nos ofrece en su palabra. Dice primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo enojo, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y dice el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una persona que tiene un deseo de crecer, escucha la palabra de Dios y desea como un niño recién nacido la leche espiritual. ¿Usted ha visto? Es un niño, un bebecito, ¿qué es lo que más quiere? La teta de la mamá. Y de hecho van creciendo y no quieren la comida sino la teta de la mamá. Que así sea nuestra propia vida. Nuestro deseo profundo de agradar al Señor, de honrarle, un deseo profundo de alimentarnos de esa leche espiritual. Dice el verso 3,
si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Mire, hay muchas personas que viven una vida espiritual derrotada. ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra de Dios. Porque en alguna prueba no tienen una promesa en la cual tomarla para su vida. Pero usted, cuando ha estudiado la palabra de Dios, usted recuerda textos. De hecho, cuando estoy aconsejando a alguien y alguien me está hablando y me está contando sus dificultades y yo le estoy aconsejando bíblicamente, vienen versículos a mi vida para que darle refrigerio. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, no os afanéis lo que habéis de decir y lo que habéis de hablar, porque el mismo Espíritu Santo os enseñará y os dirá lo que habéis de decir y lo que habéis de hablar. Él nos enseñará. Él nos enseñará lo que debemos de decir, porque Él es nuestro Maestro. El Espíritu Santo nos edifica, nos fortalece en este tiempo íntimo para cuando salgamos al mundo podamos dar palabras de esperanza. Hoy le decía a alguien, lo importante es que aún nuestra propia vida es un testimonio para otros. Otros verán en nosotros una Biblia abierta. Muchas personas no abrirán una Biblia en su vida, pero te mirarán a ti como un cristiano, como una Biblia abierta, como una persona transformada en Dios, llena de Dios, actúa. Y daremos testimonio de Él. Una persona que desea cada día buscar del Señor, tiene un deseo profundo de memorizar las Escrituras, de vencer sus hábitos pecaminosos que le esclavizaban. Tiene buenas relaciones con los demás. De hecho, cuando una persona le ha metido un billete falso, ya en él no hay engaño. Recordemos los 1 de Juan, dice toda malicia y todo engaño. Deseche toda malicia, todo engaño. No está pensando, uy, me metieron un billete falso. ¿Ahora a quién se lo meto? ¿Ahora a quién le paso este billete falso porque tengo que recuperar la plata? No, es una persona que dice, ¿sabe qué? Me metieron un billete falso, ¿ahora qué hago? Lo rompe y dice, Señor, necesitaba el dinero, pero quiero honrarte. Y no quiero engañar a nadie. Tú me proveerás, tú eres el dueño del oro y la plata y me proveerás. Me sustentarás. Y hay un deseo profundo de agradarle a Él. Alguna vez escuché una historia donde hubo un hombre que tenía su sembrado de arroz y otro, su vecino al otro lado. Y había una compuerta en la cual él llenaba de agua para que se alimentara de agua todo su arroz. Pero el vecino, cuando él se descuidaba, le quitaba la compuerta y toda el agua de su vecino se iba y llenaba él su arroz y él sin ningún esfuerzo. Y así pasaba día tras día y este hombre creyente, este hombre temeroso de Dios, hacía eso de llenar su arroz y el otro impío le quitaba la compuerta. Y al día tras día, un día oró, dijo, Señor, yo quiero actuar conforme a ti. Y él fue rearguido con un pasaje bíblico de Romanos 8:28. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. Y Cristo fue bondadoso, Cristo fue amoroso. Cristo se rindió y se entregó. Entonces, ¿sabe qué hizo? Tomó una decisión. Se levantó más temprano y llenó el puerto, el cultivo de él de agua. Y también llenó el de él. Y así lo hacía. Y llegó el momento que este hombre, a ver la actitud, se rindió a Cristo. Rindió su vida al Señor por ver la misericordia que había en él. Esto va a requerir esfuerzo, dedicación, amor. Hay una sociedad necesitada de amor, necesitada de atención, preocupación. Y eso somos nosotros. Somos esos mensajeros de amor y preocupación por otros. Recuerde, primero, un deseo profundo de obedecerle. Segundo, tener un deseo de crecer escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Tercero, recuérdalo. Tercero, testifica del Señor. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona que es un auténtico cristiano, habla del Señor. No se avergüenza del Señor. Dice, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, yo me avergonzaré.
delante de los ángeles, delante del Padre Celestial. Dice la palabra de Dios en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Subraya este versículo, el 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los apóstoles dieron testimonio, no callaron lo que sucedió en sus vidas, lo que hizo su Salvador. Nosotros debemos testificar a otros. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando el Espíritu Santo ha nacido en nuestras vidas, no solamente obra en nuestra vida, sino obra a través de nosotros para testificar de estas buenas noticias que dan esperanza a un mundo sin esperanza, perdido, confundido, esclavizado. Pero nosotros tenemos la oportunidad de ser testimonio. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seréis testigos en Jerusalén, ¿sí? Y lo hemos hablado muchas veces. En Jerusalén es nuestra casa, nuestro hogar. ¿Sí? En Judea, nuestros vecinos, en Samaria, los del otro barrio y hasta lo último de la tierra, a donde nos lleve el Señor. Si no testificamos a nuestra propia familia, ¿cómo podemos decir que vamos a ir a otro país o a otro lugar? Si no testificamos a uno de nuestros vecinos, ¿cómo podemos decir que vamos a ir a otro lugar como misioneros? El ánimo de Dios es que nosotros testifiquemos a otros de esta buena noticia. Dice en el verso Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas personas han tomado este versículo de una forma equivocada. Y decir, si usted tiene que creer, pero también tiene que confesar, decir una oración. Si usted no dice esa oración, no sirvió de nada. Y no. Aquí está, el contexto es que realmente una persona que cree en el Señor, confiesa con su boca. Se ve evidencias en su vida. La transformación, el perdón de su pecado. Recordemos que en Juan capítulo 4, la mujer samaritana, cuando oyó que él era el Mesías y que le había mostrado su propia vida, que hizo, fue y testificó. No se calló, habló a otros de lo que Dios había hecho en su propia vida. Si en tu vida no ha sucedido esto, tienes que evaluar si realmente has sido un simpatizante o un convertido, nacido de nuevo, porque es lo que Dios desea. Dice el Señor Jesucristo, le decía a sus discípulos, y bueno, y a las personas, sus discípulos estaban escuchándolo, y había una generación ahí, grande, y Él les decía, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en tu corazón, desbordará en tu boca. De lo que está lleno tu ser, eso desbordará en tu boca. Si hay palabras ociosas, si hay palabras de mentira, de engaño, eso hay en tu corazón. Y yo te animo a que si estas evidencias no hay en tu vida, rinde tu corazón al Señor. Si en tu boca no hay confesión, no hay proclamación a un mundo perdido, tienes que corregir. Si eres salvo, tienes que corregir y tomar la decisión de obedecer al Señor, de servirle, de amarle, de adorarle. Es una persona que se levanta en la mañana, ora y dice, Señor, soy un pecador necesitado de ti. Soy un pecador que necesita completamente de tu guianza, completamente de tu dirección. Señor, yo quiero hacer algo hoy de valor para ti, algo de valor para la eternidad. Permíteme aún en mi trabajo ser un instrumento tuyo. Permíteme en el trabajo ser un instrumento a todos mis compañeros que son impíos.
Permíteme marcar la diferencia. Permíteme ser un instrumento tuyo. Es esa mamá que se levanta y dice, Señor, yo quiero ser un ejemplo para mis hijos. Quiero ser un ejemplo para mis vecinas, para mis vecinos. De alguien que ha sido cambiado y transformado. No le dicen a usted, ¿usted es cristiano? No le dicen, veo que usted es creyente, que usted es cristiano, que usted ama al Señor. Que hay diferencia en su propia vida. Su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de pensar. ¿Sabe por qué cambia nuestra manera de hablar y de actuar? Porque ha cambiado nuestra manera de pensar. Ya nuestra vida no es igual. Hay un deseo profundo de honrar al Señor. Yo te animo en esta mañana que si en tu vida no existe esto de querer testificar a otros, querer hablar a otros de este precioso evangelio, de tener un deseo profundo de obedecerle, de tener un profundo deseo de crecer, de comunicar esta buena noticia, tienes que mirar tu propia vida. Si realmente has recibido al Salvador como tu Señor. Yo te animo que lo hagas en esta mañana. Que entregues tu vida al Señor. Y que si está en tu vida el Señor, toma una evaluación. Y sé parte de su cuerpo vivo, real, sincero. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, Señor, que nos permites escudriñar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Dios, por tu palabra que nos inquietas a obedecerte, a desechar lo que no te agrada, a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, y desear, Señor, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir una vida que te honre, que te busque. Señor, muchas veces hemos contristado al Espíritu Santo por nuestra desobediencia. Pero ayúdanos, Señor, a mostrar a un mundo entero que tu Espíritu Santo vive y reina en nuestra vida. Te damos gracias, Dios, porque tu palabra es suficiente, tu palabra es verdad, tu palabra es inspirada. Y por eso en ella confiamos. Jesucristo tu Hijo, oramos, dándote gloria a ti. Te pido por aquel que de pronto ha vivido una religión y no ha tenido una relación profunda contigo, que hoy sea el momento de rendir su vida a ti. Te doy muchas gracias, Señor, en Jesucristo tu Hijo. Amén. Dios los bendiga, que pasen un buen día recordando las promesas de nuestro Dios. Bendiciones.